Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde exploramos, con rigor y sin adornos, las tramas más complejas del crimen organizado a nivel mundial. Aquí no endulzamos la historia, la examinamos con lupa, desvelando los hechos que marcaron épocas y transformaron naciones desde las sombras. Hoy viajamos al corazón de una era, donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal se desdibujaron como nunca antes. Vamos a descubrir la vida de un hombre que cambió para siempre las reglas del juego. Un personaje que, con astucia, visión y una red de alianzas impenetrable, pasó de ser un joven inmigrante en las calles de Nueva York a convertirse en una figura clave en la estructura criminal moderna. Su nombre genera tanto respeto como controversia. Fue llamado estratega, traidor, pionero, villano. Esta es la historia de Charles Lucky Luciano, el hombre que trazó el mapa del hampa internacional tal como lo conocemos hoy. Y recuerda, si te apasiona descubrir cómo se tejieron las redes del poder criminal en la historia, apóyanos para seguir desenterrando estos relatos que pocos se atreven a contar. Suscríbete, activa la campanita, comparte este video con quienes disfrutan de historias profundas y reveladoras, y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es lo que permite que el Hampa Bruta siga creciendo y sacando a la luz los engranajes ocultos del crimen organizado. Y ahora sí, prepárate para conocer a uno de los hombres más influyentes en la historia de la mafia moderna, Charles Lucky Luciano. Nueva York, 1907. Un niño de apenas 9 años pisa el suelo de la isla de Ellis por primera vez. Su rostro está cubierto por las huellas de una viruela reciente, una marca que lo acompañará el resto de su vida. Su nombre real, Salvatore Lucania. Su lugar de origen, Lercara Fridi, un pueblo siciliano olvidado entre minas de azufre. Pero en los callejones sucios del Lower East Side, ese niño aprenderá a sobrevivir con rapidez, y años más tarde, el mundo lo conocerá como Charles Lucky Luciano, el hombre que no solo sobrevivió al crimen, sino que lo reformó desde sus cimientos. Luciano no llegó a ser el rostro del crimen organizado estadounidense solo por astucia o violencia. Fue su visión de negocios, su capacidad de construir puentes entre mafias rivales y su impulso de modernización lo que lo elevó por encima del resto. A diferencia de los viejos capos sicilianos que veían el poder como una cuestión de sangre y territorio, Luciano lo entendía como una empresa. Donde otros veían bandas, él vio estructuras. Donde otros imponían miedo, él negociaba alianzas. A los 14 años, ya había abandonado la escuela. Entregaba sombreros a cambio de un mísero salario, pero pronto aprendió que en las esquinas se ganaba más rápido tirando los dados o cobrando protección a los más débiles. Fue entonces cuando conoció a Meyer Lansky, un joven judío con mentalidad fría y talento para los números. La alianza entre ambos sería uno de los pactos criminales más influyentes del siglo XX. Luciano fue arrestado por primera vez a los 15 años. Luego vinieron más detenciones por juego ilegal, posesión de morfina, robo, pero de cada caída salía más fuerte. Su apodo, Lucky, no era gratuito. En una ocasión fue secuestrado, golpeado brutalmente y abandonado con el cuello cortado. Sobrevivió. Otra vez esquivó la prisión por años, gracias a sobornos y vacíos legales. En el mundo criminal, la suerte puede ser simplemente la habilidad de estar siempre un paso adelante. Durante la era de la prohibición, Luciano vio una oportunidad dorada. Junto a sus socios Costello, Genovese y con el respaldo financiero y estratégico de Rothstein, se convirtió en uno de los contrabandistas de licor más poderosos del país. No solo importaban whisky escocés o ron caribeño, lo hacían con una precisión logística digna de una corporación. Luciano entendía algo que muchos capos ignoraban: el crimen organizado no podía funcionar sin organización. Fue entonces cuando comenzó a tejer su red,
Desde los clubes clandestinos de Manhattan hasta los corredores del poder político, pasando por jueces, policías y empresarios, Luciano lo controlaba todo. En 1925, su imperio de prostitución ya le generaba millones. Fue pionero en usar una estrategia brutal y efectiva: suministrar opiáceos a las trabajadoras sexuales para mantener su dependencia y lealtad. No era solo un gángster, era un estratega sin escrúpulos. A finales de los años 20, ya había conocido a figuras como Al Capone y se codeaba con la élite del submundo. Pero lo que lo diferenciaba no era su violencia, que también la tenía, sino su deseo de derribar las viejas jerarquías del crimen. Luciano no creía en la pureza siciliana ni en los rituales obsoletos. Lo suyo era el pragmatismo. Entonces vino la guerra de los Castellamarese, un conflicto brutal entre dos titanes de la mafia, Joe Maseria y Salvatore Maranzano. Luciano, en medio de ambos, supo maniobrar con inteligencia. Primero traicionó a Maseria y organizó su ejecución en un restaurante de Coney Island, utilizando a sus más cercanos, Sigel, Anastasia, Adonis y Genovese. Luego, cuando Maranzano intentó consolidarse como capo di tutti i capi, lo eliminó también con un golpe magistral. Ejecutores a sueldo disfrazados de agentes federales lo acuchillaron y acribillaron en su oficina mientras él creía que se trataba de una auditoría fiscal. Luciano entonces no solo había limpiado el tablero, había redefinido el juego. Eliminó la figura del jefe de todos los jefes, demasiado peligrosa para el equilibrio interno, y creó la Comisión, un órgano colegiado compuesto por los líderes de las 5 familias de Nueva York y representantes de otras ciudades clave, como Chicago, Detroit, Filadelfia y Los Ángeles. Un consejo para resolver disputas, coordinar negocios y mantener la paz entre clanes. Era la era de la mafia corporativa, y Luciano era su CEO. Y aún así, su caída no vendría de un enemigo interno, sino de una figura inesperada: el fiscal Thomas E. Dewey, un hombre ambicioso, con el ojo puesto en una carrera política, que vio en Luciano al símbolo del crimen moderno. Lo persiguió con insistencia, usando tácticas legales novedosas. Finalmente, en 1936, lo llevó ante la justicia por cargos de proxenetismo. Luciano fue condenado a 30 años, pero incluso desde la prisión no dejaría de mover los hilos. Con la estructura de la comisión funcionando como un verdadero consejo de administración del crimen organizado, Charles Lucky Luciano se había convertido en una especie de presidente no oficial de una empresa criminal multinacional. Pero ese éxito no vino sin sus enemigos, y entre los más persistentes se encontraba Thomas E. Dewey, el fiscal tenaz que no olvidó jamás el imperio de prostitución que Luciano había ayudado a construir. Durante años, Luciano había gestionado un sistema altamente lucrativo de explotación sexual con base en Manhattan. Su red incluía más de 200 burdeles y miles de trabajadoras explotadas, muchas de ellas bajo la presión de la adicción a sustancias controladas. El negocio era tan rentable que generaba entre 10 y 12 millones de dólares al año, una fortuna colosal para la época. Para mantener su anonimato, Luciano se aseguraba de no tener vínculos directos con las operaciones. Todo pasaba a través de intermediarios. Sin embargo, Dewey tenía un objetivo claro: desmantelar la estructura criminal desde la cúspide. Tras meses de vigilancia encubierta, testimonios pagados y presiones legales, el fiscal logró reunir pruebas suficientes para presentar cargos contra Luciano. En 1936, se produjo lo impensable. El hombre intocable fue arrestado en Hot Springs, Arkansas, y extraditado a Nueva York para enfrentar un juicio histórico. A pesar de la debilidad de algunas pruebas, el testimonio de varias mujeres obligadas a trabajar para la red fue devastador. Luciano fue condenado a 30 años de prisión por proxenetismo. Fue un golpe devastador, pero Luciano no era hombre de rendirse. Desde su celda en Dannemora, conocida como la Pequeña Siberia por su severidad, siguió manejando los hilos.
A través de visitas cuidadosamente autorizadas y una red de leales como Costello y Lansky, Luciano conservaba influencia dentro del mundo criminal. Sin embargo, sabía que el aislamiento carcelario lo volvía vulnerable. Pero entonces, en un giro digno de una novela de espionaje, estalló la Segunda Guerra Mundial, y el destino le sonrió de nuevo. El gobierno de Estados Unidos estaba en alerta por la posibilidad de sabotaje en sus puertos, en especial el de Nueva York. Había rumores de submarinos enemigos acechando la costa, y la inteligencia militar temía que simpatizantes del eje infiltraran la infraestructura portuaria. Fue entonces cuando la oficina naval recurrió a una solución poco ortodoxa: contactar a Lucky Luciano. A través de intermediarios, el gobierno propuso un acuerdo. Si Luciano utilizaba su influencia para garantizar la seguridad de los muelles, evitar sabotajes y facilitar la cooperación con la comunidad italoamericana, particularmente con conexiones en Sicilia, se le podría ofrecer una reducción de condena. El mafioso aceptó y desde prisión ayudó a garantizar que los sindicatos portuarios, muchos bajo control de su grupo, colaboraran con las autoridades. La operación se conoció como Operation Underworld, y aunque se mantuvo en secreto durante años, fue un ejemplo claro de cómo el gobierno y el AMPA podían cruzar caminos cuando sus intereses se alineaban. Luciano también brindó asistencia a las fuerzas aliadas en la invasión de Sicilia en 1943, proporcionando contactos clave que facilitaron el desembarco y la toma de posiciones estratégicas en la isla. El acuerdo funcionó. En 1946, tras una fuerte presión de la Marina y el Departamento de Estado, el entonces gobernador de Nueva York, Thomas Dewey, sí, el mismo que lo había encarcelado, firmó la conmutación de su pena. A cambio, Luciano aceptó ser deportado a Italia, una tierra que no pisaba desde su niñez. Aunque libre, ya no podía regresar a los Estados Unidos. Y sin embargo, el exilio no significó el fin de su influencia. Desde Nápoles, Luciano continuó operando. Sus movimientos eran discretos, pero su nombre seguía provocando respeto y miedo. En Italia mantuvo conexiones con figuras del AMPA local, entre ellas la camorra napolitana y los remanentes de la mafia siciliana. También intervino en la expansión del tráfico internacional de sustancias inyectables, lo que más adelante se conocería como la Ruta Francesa, donde laboratorios en Marsella procesaban la sustancia antes de enviarla a Estados Unidos. Luciano no era un capo retirado, sino un estratega global. Su papel fue esencial en la transformación del crimen organizado en una red verdaderamente internacional, con puntos de conexión en América del Norte, Europa y América Latina. Las ganancias del tráfico de estupefacientes superaban cualquier negocio anterior, incluso el de la prohibición. Y aunque Luciano afirmaba públicamente no tener nada que ver con el polvo blanco, su nombre aparecía en numerosos informes de inteligencia. En 1957, el gobierno italiano, presionado por los servicios estadounidenses, lo arrestó brevemente por sospechas de conspiración, pero fue liberado por falta de pruebas. En respuesta, Luciano organizó una cumbre en Nápoles, a la que asistieron mafiosos de diversos continentes. Su objetivo era afinar las rutas, las alianzas y los métodos de distribución. La reunión fue monitoreada por la CIA y la Interpol, pero nuevamente, Luciano salió impune. A pesar del lujo de su villa napolitana, Luciano llevaba una vida solitaria, vigilado, limitado y cada vez más desconfiado de todos. El hombre que alguna vez lo tuvo todo parecía ser prisionero de su propia leyenda, pero aún le quedaba un último acto por protagonizar, uno que lo convertiría finalmente en mito. A medida que transcurría la década de 1950, Charles Lucky Luciano se movía entre las sombras del poder criminal global, como un emperador exiliado que seguía influyendo desde la distancia. Aunque oficialmente fuera de la jugada, su nombre seguía provocando reverencias en el mundo del AMPA, y no era para menos. Luciano no solo había fundado la comisión,
había internacionalizado el narcotráfico y había demostrado que incluso el gobierno de los Estados Unidos podía hacer tratos con el diablo si era necesario. En enero de 1962, con 64 años y enfermo del corazón, Luciano recibió una propuesta que le parecía simbólica. Un productor de cine de Hollywood quería hacer una película sobre su vida. Para él, aquello era más que una oportunidad mediática. Era la chance de controlar su legado, de explicar su versión de los hechos antes de que la historia lo enterrara. Pero también sabía que eso atraería miradas indeseadas. Las autoridades estadounidenses no querían que los detalles de sus tratos secretos salieran a la luz, ni que se revivieran los vínculos entre el gobierno y la mafia durante la guerra. La tarde del 26 de enero de 1962, Luciano acudió al aeropuerto de Nápoles para encontrarse con el productor. Vestía con su clásica elegancia, abrigo largo, zapatos brillantes y una bufanda de seda. Según testigos, conversó brevemente con el visitante en la pista del aeropuerto y cuando se despidieron caminó unos pasos y cayó fulminado por un infarto masivo. Murió en el acto. El rey sin corona del crimen organizado había llegado a su fin de manera abrupta y cinematográfica, justo cuando estaba a punto de narrar su historia. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos sostenían que su muerte no fue natural, sino una ejecución silenciosa. Que agencias de inteligencia, molestas con su intento de hacer pública la relación clandestina con la Marina durante la guerra, habían decidido silenciarlo para siempre. Otros decían que fue la mafia italiana, temerosa de que Luciano revelara nombres o secretos que aún podían comprometer redes vivas. Nunca se probó nada, pero en el mundo del crimen organizado, los silencios hablan más fuerte que las pruebas. A pedido de las autoridades estadounidenses, su cuerpo fue repatriado y enterrado en el cementerio St. John en Queens, Nueva York, con una lápida sencilla que solo dice Charles Luciano, 1897-1962. A su funeral acudieron más de 2,000 personas. No solo mafiosos, sino también empresarios, políticos y curiosos que querían ver el último acto de un ícono del siglo XX. Luciano había muerto, pero su obra no. Las estructuras que fundó siguieron activas durante décadas. La comisión continuó operando bajo nuevos líderes como Vito Genovese y Carlo Gambino. El narcotráfico internacional aumentó su alcance, alimentado por los canales que Luciano había ayudado a construir. Incluso las redes entre mafias de distintos continentes, italiana, judía, cubana, irlandesa, seguían funcionando gracias a los protocolos establecidos por él. En muchos sentidos, Lucky Luciano no solo fue el arquitecto del crimen organizado moderno, fue su profeta. No necesitaba disparar un arma, hablaba bajo y el mundo obedecía. Cambió para siempre las reglas del juego, convirtiendo pandillas desorganizadas en una verdadera corporación global del delito. Su poder no vino del miedo, sino de la visión. Y su historia, plagada de contradicciones, alianzas insospechadas y traiciones sutiles, sigue siendo una de las más impactantes de Lampa. Porque Luciano no fue un gángster más. Fue el hombre que entendió antes que nadie que el crimen no necesitaba caos. Necesitaba orden, y ese orden, aún décadas después de su muerte, sigue siendo la columna vertebral de Lampa Brutal. Lo que hemos escuchado no es solo una biografía, es un espejo de cómo la ambición desmedida, la corrupción y la falta de límites pueden generar imperios que se alimentan del sufrimiento ajeno. Lucky Luciano fue un arquitecto del crimen organizado, sí, pero su legado también nos recuerda cuán vulnerables pueden ser las instituciones cuando se enfrentan a redes tan bien organizadas como peligrosas. Recordemos siempre que ningún poder obtenido por medios ilícitos puede esconder las consecuencias reales de ese camino: violencia, destrucción familiar, pérdida de valores y una sociedad fracturada. Las víctimas, muchas veces invisibles, son las que pagan el precio más alto. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de El Lampa Bruta.
Si este contenido te resultó revelador, suscríbete, activa las notificaciones y comparte tu opinión en los comentarios. Aquí no solo narramos hechos, los contextualizamos, los cuestionamos y los analizamos con profundidad. En el próximo capítulo nos adentraremos en otra historia que revela cómo opera el crimen desde dentro, muchas veces con más inteligencia que armas, porque comprender el pasado es esencial para no repetir sus errores. Hasta entonces, cuídense, piensen críticamente y nunca olviden que la verdad también se esconde entre las sombras.